Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Feituar. Espero que se encuentren bien. Hoy videito en español del Valle de los Espíritus. The next one will be in English probably. Pero la cuestión es que les traigo los fragmentos de estas últimas horas, de este último día, que es un poco la continuación de lo que ocurrió ayer, que ayer hice directo, para los que no saben, estuvimos casi 3 horas de directo. El tema es que fue sin mi relato, digamos, ¿no? Hoy les traigo un videito mucho más corto, obviamente, capaz que son 20, 30 minutos, con mi relato de cómo fueron las cosas, cómo veo yo este valle antiguo, perdón, porque la verdad es que esto fue un retroceso para mí, pero lo vamos a abarcar en el video. Y nada, después vamos a analizar un poco los reportes porque creo que hay combos interesantes para hablar, ¿no? Que yo creo que va a ser lo más interesante del video. Pero nada, dicho eso, tienen escenas de fondo acá. El tema es que son en los dos pasadizos siempre, es este pasadizo y el otro que les mostraba. Y la verdad es que el directo fue de hecho eso. Fueron 3 horas de eso y alternando un poco con otras cosas que hacía yo. No sé, me metí en la arena para atacar, para que no se me aburran. Pruebas ancestrales, me puse a ver otros grupos. El grupo 2, de hecho, acá que lo estoy mostrando. Un par de fragmentos. Que también para mí estaba mucho más interesante porque mal que mal acá tenías peleas en pasadizos, pero iban cambiando los territorios, las zonas, se iba modificando todo el territorio de las alianzas. East tenía prácticamente construido hasta el centro y miren cómo se lo comió Dawn por completo. Impactante, tengo que decir esto igual porque no me esperaba esto de Dawn. Es decir, lo vi en el valle anterior y yo me acuerdo que lo subí en el video de las facciones que les ganamos, nos costó mucho y nos dieron muy buena pelea a la gente de Dawn. Y yo les dije, ojo con Dawn porque si se ponen las pilas pueden ser serios contendientes a de las mejores alianzas que hay en el juego ahora mismo, porque siempre la pelea fue la misma, es decir, East, Xeno y RPM, esas tres. Dawn venía medio en declive, pero bueno, ahora que le han podido ganar a East, ojo con Dawn porque se meten ahí en la pelea también, y siempre es interesante que haya más contendientes, porque si no es aburridísimo. Ya de hecho es aburrido para mí, estoy seriamente considerando moverme de servidor a uno mucho más nuevo para cambiar el contenido, para que no sea lo mismo y también divertirme yo, porque sinceramente tener que enfrentarme todos los valles a Xeno, o todos los valles a East, o todos los valles a Dawn, o todos los valles a Mercenary, son las 4 mismas alianzas siempre, solo que te las cambian, es aburridísimo. Veo las mismas caras todos los fines de semana, entonces sinceramente ya se vuelve todo muy monótono. Es decir, por un lado pido que cambien un poco el emparejamiento o que traigan algo renovado, algo nuevo, algo fresco, porque como dije al inicio, creo que lo dije, volvimos al valle anterior y esto es un retroceso para mí. Esto a mí no me gustó para nada. Mientras de fondo ahí tienen un par de peleas, bueno, Mercenaries y Fury. Fury estaba en nuestro valle y Mercenaries también. Otra vez nos tenemos que enfrentar a Mercenaries, creo que fue el tercer valle seguido contra ellos. Una locura, pero bueno, Mercenaries recontra destacable. Yo después creo que voy a mostrar el poder de ellos, la diferencia. Están enfrentándose una alianza que tiene 8 billones más de poder que ellos. Y siempre dando la cara a Mercenaries. Increíble estos muchachos. Pero mi punto, como les digo, fue un retroceso porque volvimos al valle anterior. Y lo que tenía el valle anterior es que primero no tenés todos los beneficios que te daba el nuevo valle. Sobre todo el tema de poder rellenar los rallies con tropas de otra alianza o poder prestar ballenas a otras alianzas. Entonces la distribución en el mapa termina siendo en el mismo lugar y no te puedes ir expandiendo a otras zonas o jugar mucho más tiempo que un par de horas hasta que alguna de las dos alianzas se quede sin tropas, como va a pasar acá. Es decir, nosotros perdimos contra Xeno porque nos quedamos sin tropas. Porque si teníamos tropas hubiéramos seguido. Igual Xeno ya saben, es decir, por más que estos tipos digan que no están gastando dinero en el juego y que se hagan los pobrecitos, minga, estos tipos siguen siendo Xeno. Xeno es Xeno, es una alianza con más de 10 ballenas, un montón de actividad y organización, entonces nunca van a bajar el nivel, por más que parezca. El valle anterior lo hizo parecer fácil, de hecho, porque se enfrentaron creo que a East y Fury, pero el tema es que tenían las facciones, es decir, si esto hubiera sido valle de facciones, creo que nos hubiera ido muchísimo mejor. Pero como no tenemos facciones, esto beneficia muchísimo más a Xeno. Como tienen más ballenas, tienen mucho más control en campo abierto, como pueden apreciar, y también mucho más control de rallies. Te atacan un rally con solos. Nosotros ahí de hecho lo estamos intentando de fondo, están viendo cómo le estamos intentando atacar el rally counter a Wood. Combos interesantes, porque está atacando con un combo de Freya Karl, que está bueno en el sentido del contraataque, ¿no? Es decir, está utilizando Karl ese jugador ahí porque ya saben que Karl tiene daño de quemadura, por ende si te atacan con 20, 30 marchas, vas a afectar a todas esas marchas al mismo tiempo con Karl. Es algo interesante, yo quizás hubiera probado Karl con Juana, si lo que buscabas era daño en área, ¿no? Y daño en general a las tropas que estaban alrededor, pero bueno, en la muralla creo que está defendiendo con Rey de Arturo o algo así. Después vamos a ver igual los reportes, porque les digo, hay cosas interesantes. Farhad también, ojo con Farhad porque vuelve al meta. Sé que hay muchos de ustedes que están viendo este video y que deben tener a Farhad subido y se habrán querido matar cuando lo subieron porque no les daba resultados. Bueno, les tengo buenas noticias. Ojo con Farhad y los arqueros porque hay un combo que
está letal ahora mismo. Se los voy a mostrar después, como les digo. Pero la cuestión es que volvimos al pasado. Entonces, al final nos terminó ganando Xeno con dominio de ballenas y dominio de tropas. Porque encima tienen a Rekov, que duele decirlo, pero es más fuerte que Abel y es más fuerte que Mason. La realidad es esa, es decir, le sacamos algún que otro reporte positivo, pero la mayoría son negativos. Y eso al final los termina ayudando a Xeno. Porque los ayuda en el sentido de que a la larga ellos terminan teniendo más tropas que nosotros. Por más que perdamos 1 o 2 millones de poder, que es asumible en cada rally, son 1 o 2 millones, que en 10 rallies son 20, 30 millones que nos sacaron de ventaja a nosotros. Entonces todo eso suma. Y obviamente una alianza como Xeno los beneficia. Tienen nuevas ballenas, creo, no reconozco algunos nombres. Por ejemplo, Wood, este jugador no lo tenía y es otra ballena más que se suma al catálogo que tiene Xeno ya de por sí. Doro también ha crecido mucho de ellos. Y mientras nosotros seguimos con lo mismo, es decir, seguimos teniendo a Bell y Mason, no tenemos novedades tristemente en RPM. Está Caffeine, pero no es un jugador muy interactivo, no es un jugador que se involucre tanto, lamentablemente, ojalá que sí. Jonsa no ha estado muy activo este valle, la realidad es esa, y poco más, no contamos más, es decir, tenemos esos 4 jugadores en RPM, la realidad es esa. Entonces, contra una alianza como Xeno, que tiene 10 jugadores del mismo nivel prácticamente, es jodido. Igual no es excusa, nos ganaron bien, pero supieron aprovechar el valle anterior. Como les digo, esto con un valle renovado, con el valle de las facciones, creo que podría haber sido distinto, más que nada porque si Fury nos hubiera proporcionado las tropas, nosotros hubiéramos seguido peleando. Y capaz que incluso le prestábamos alguna que otra ballena para enfrentarse a Mercenaries. Porque es increíble que a Fury le haya costado a Mercenaries. Pero la realidad es que les costó. Teniendo 8 billones más de poder, les costó pelear con Mercenaries. Para mí, yo siempre lo digo, Mercenaries es para mí ahora mismo la 5ª mejor alianza de todo el juego. Es decir, el top 4 está entre East, RPM, Xeno y Dawn, pero el top 5 para mí indiscutido es Mercenaries. No tengo dudas al respecto, chicos. Y lo hacen, de hecho, me atrevo a decir un facto. Mercenaries es mejor que cualquier otra alianza de 20 billones para arriba, sacando las 4 que dije, ¿no? Pero como les digo, es todo muy monótono, seguimos en los mismos pasadizos durante muchas horas, creo que estuvimos 10-12 horas peleando por estos pasadizos por día, ustedes piensen eso, con descansos en el medio, pero siempre fueron en el mismo lugar. De hecho acá estoy mostrando el modo minimalista, que está interesante, no lo había mostrado, después lo voy a mostrar si puedo, un poquito más adelante en detalle. Y bueno, miren ese campo abierto, el dominio de campo abierto que tenían, todas las marchas rojas que hay, las tropas que les sobraban. Nosotros acá no teníamos tropas y miren cuántas tropas les sobraban a ellos. Es una locura, entonces nada, cuando te pueden dominar de esta forma, con tropas, con ballenas, es complicado ganar, la realidad es esa. Y con eso, chicos, terminan los fragmentos relatados de escenas anteriores. Ahora sí salto a la parte en vivo y en directo que pueden apreciar de cómo ha terminado nuestro grupo 1 y quizás les muestro un poquito del grupo 2, ¿no? Pero la cuestión es que nos quedamos sin tropas, como les estaba comentando antes, y nada, nos tomaron ambos pasadizos, los muchachos de Xeno. Acá ya se abusaron por completo porque siguieron construyendo banderas, nos cortaron todo el territorio, llegaron hasta Rarina nivel 7, prácticamente llegaron al patio de nuestra casa, como suele ocurrir en el sistema anterior. Esto es algo que a mí no me gusta en lo personal, no me gusta hacerlo, no me gusta que nos lo hagan. Si lo hemos hecho nosotros no ha sido decisión mía, eso lo aclaro igual, pero me parece innecesario. Es decir, esto es algo que a mí me gusta del nuevo sistema, el sistema de facciones. Esto no pasa porque no te dejan pasar esta zona que está acá y te dejan tranquilo, mal que mal te llevas tu ruina, podés seguir farmeando recursos, podés cazar melaformes, completar las misiones de eliminar los jefes, los guardias del Adalido, los viajeros infernales. Entonces podés seguir en el valle y podés seguir sumando puntos. Con esto que hizo acá Xeno prácticamente nos impide hacer todo. Es decir, acá como no tenemos tropas, lo poco que mandamos a recolectar, van, lo cazan, lo eliminan. Si mandamos a alguno a eliminar melaformes, también lo cazan y lo eliminan. Entonces esto es un abuso por parte del ganador. Yo insisto con que el sistema del valle anterior, para mí el perdedor realmente sale perdiendo. Con el sistema nuevo, el de facciones, mal que mal perdés, pero te divertiste y no tenés tanto sabor a derrota, ¿no? Igual esto para mí es más por una cuestión de que están dolidos de todas las veces que han perdido los valles anteriores, porque están muy acostumbrados a ganar la gente de Xeno y bueno, le han pegado cachetada tras de cachetada. Entonces se han tratado de sacar la bronca con nosotros, me parece, y si no, capaz que están dolidos por la vez que les ganamos en el enfrentamiento de clanes, ¿no? Que les logramos sacar el invicto, porque si no, no se lo sacaba nadie. Pero nada, quedamos tal que así nosotros. Fury acá ni los tocaron, creo que una sola vez Xeno se peleó contra Fury, que fue acá cuando lograron pasar por Mercenaries. Es decir, Mercenaries los tuvo a los de Fury totalmente, creo que de las 72 horas que duró el valle, por lo menos unas 60 horas estuvieron acá. Es una locura, es insólito, porque sinceramente que una alianza de 24 billones todavía esté peleando, no pueden pasar una alianza que tiene 16 billones y no estamos en el sistema de facciones.
Es decir, no está Zeno acá para ayudarlos y seguir rellenándole los rallies. Entonces es insólito que con 8 billones menos de poder sigan teniendo tropas y los sigan venciendo los muchachos de Fury, porque está defendiendo bien ahí Mercenaries. Es increíble, la verdad que es destacable, pero bueno. Quedamos tal que así, ¿no? Poco más que decir, GG para Zeno, han ganado bien, han sabido aprovechar el nuevo valle, perdón, el sistema viejo del valle. Insisto, como lo dije antes, creo que con el sistema nuevo, con el de facciones, podría haber sido otra historia. No sé si ganar, porque sería columpiarme demasiado en afirmar eso, pero podríamos haber dado mucha mejor pelea. Vamos a ver el grupo 2, igual cómo ha terminado, después les muestro los rankings y ya saltamos a los reportes, chicos. Grupo 2 lo muestro porque me ha parecido interesante cómo ha ganado Dawn acá, porque como les digo, East tenía mucho territorio tomado, de hecho le habían pushado Dawn hasta acá y los tenían encerrados en su zona 1, tenían tomado todo esto que está acá con rosa, era de East, era verde, de hecho habían tomado el centro y no sé cómo ha remontado Dawn, pero muy bien por ellos, me alegra ver este nivel de competitividad en ellos, porque como les digo, que sean 2-3 alianzas las mismas de siempre es aburrido, entonces con Dawn se equilibra un poco más la balanza en ese sentido y es bueno verlos ganarle a una alianza como Beast, que ya saben que es súper activa. El valle anterior los pasaron por arriba los muchachos de Zeno. A nosotros siempre nos cuesta, cada vez que tenemos que pelear contra East, nos cuesta muchísimo. Prácticamente no dormimos para ganarles. Entonces, que le hayan podido ganar no es menor, considerando que en otras ocasiones East los ha pasado por arriba Dawn. Entonces acá me parece que lo han hecho bastante bien. No sé si quieren seguir acá los muchachos y terminar de cortarles camino y sacarles de raíz todo el territorio. No estaría bueno que lo hagan. Igual yo creo que Dawn acá ya ganó, entonces no tienen necesidad de seguir expandiéndose, pero bueno, se puede apreciar, ¿no? Después NW, que no sé qué tanta ayuda le proporcionó Dawn, porque yo en el directo de ayer estuve 3 horas grabando y en ninguna de esas 3 horas vi un 2 contra 2. Siempre fue un 2 contra 1. Fue East y FWB contra Dawn. NW siempre estaba mirando, porque de hecho estas banderas, perdón, que tienen por acá no las tenían. Entonces es llamativo que después, bueno, han construido y creo que le han podido aportar un poco más. Y vamos con los rankings, chicos, que bueno, yo en mis puntos personales ahí abajo dice 108 millones, pero bueno, en el Caudillo del Valle es distinto, te salen menos porque no te cuentan los puntos de entrenar tropas o de recolectar. Acá en Caudillo del Valle solo cuentan los puntos de matar tropas. Entonces, por eso que siempre muestro estos rankings, porque me parece que son los más importantes y lo que más refleja qué tanta actividad hubo en los valles, ¿no? Creo que fue uno de los valles más activos, igual jugando por los puntos. El tema es que me puedo contradecir con esto porque me parece que mucha más gente ha desbloqueado T6 y esto ha contribuido. Yo me incluyo, por ejemplo. Yo hasta el valle anterior jugaba con T5, este es el primero que he jugado con T6 y me ha ayudado mucho a hacer muchos puntos. Entonces creo que mucha más gente también ha desbloqueado T6 y por ende los resultados o los puntajes han subido, porque es raro ver 4 alianzas arriba de 9 billones de puntos. Estamos acostumbrados a que haya una con suerte arriba de 10 billones y después las otras de 8 para abajo, pero bueno, Zeno 16 billones y medio de puntos y siguen subiendo igual porque quedan un par de horitas, una locura. Creo que Fury les ha dado unos 4 o 5 billones de esos 16 y después el resto se los dimos nosotros. Nosotros fue pura pelea contra Zeno, así que esos 9 billones puedo decir orgullosamente que se los sacamos a Zeno, ¿no? Dawn ahí segundos con casi 11 billones, East terceros con 9.7 prácticamente, RPM cuarto que somos nosotros 9.1, Fury quintos con 8 billones, TMI del servidor 23, interesante, 8 billones de puntos, una muy buena adición a este top 10, WH también del servidor 44, Mercenaries que no pueden faltar ahí con 5 billones de puntos, Spar del servidor 30, J4D, Jade Unity, que no los conozco, del servidor 38, bueno verlos ahí metidos en el top 10, NW, K28, FW. Estos me interesan igual que estén acá, el 23, 44, 30, 38 y 28 son destacables porque como les digo son servidores que para mí son los típicos que están en vías de desarrollo, ¿no? Pero ya verlos meterse en el top 10... saliendo de lo que viene siendo las alianzas típicas que suelen estar, me agrada ver nuevas caras y por eso insistía con esto de que la tiré al principio del video, capaz que migro a servidores más nuevos para ver si puedo traerles un poco de estos otros servidores que nadie sabe, ¿no? Pero que siempre aparecen acá en los rankings y que están creciendo de a poquito. Porque yo personalmente ya estoy bastante cansado, por no decir podrido, de enfrentarme siempre a lo mismo todos los fines de semana. Ya es muy monótono, pero bueno, es bueno verlos, como les digo, en el ranking y después, bueno, está en el resto que... Hay otro servidor, incluso el servidor 70 he visto por acá, 72 ahí, increíble, 71 también por ahí. Es bueno verlos. ¿Quién me dice que quizás el siguiente valle vemos alguno del servidor 100? Que ya sería impactante, pero bueno, van a llegar. Tarde o temprano los servidores nuevos siempre hay alguno que destaca, en donde se junta toda la gente y las ballenas van creciendo también ahí. Ranking individual, una locura lo que hizo Recob este valle. 2.2 billones de poder, de poder. Ya quisieran que tenga 2 billones de poder, ¿no? De puntos, perdón chicos. La gran mayoría de esos puntos son gracias a Juana. Este tipo, con la introducción de Juana, ha farmeado muchas tropas porque...
Juana hace daño de área, inflige daño de área, para los que no saben, si leen bien su habilidad, creo que es la primera de hecho, inflige daño de área, y eso realmente te beneficia mucho, sobre todo si sos un Kraken, que estás haciendo un rally, todas las tropas que estén alrededor, por más que no te estén pegando, Juana les llega con el daño de área, se le denomina, ¿no? Entonces, Rekop acá por lo menos 1 billón de esos puntos me atrevo a decir que son gracias a Juana, es una locura, así que la tienen que subir. Yo la voy a maxear esta semana porque estaba esperando al enfrentamiento de clanes para ayudar un poco más al clan, pero bueno. TMI, jugador del 23, y WHI Ice del 44, increíble ver, creo que los he visto igual en rankings anteriores, pero ballenas ahí en novedosas, digamos, ¿no? Que han puntado increíble, 1.5 billones de puntos los dos prácticamente, una belleza, y son ballenas muy buenas, como pueden ver, miren la armadura de este tipo, increíble para el servidor 44, ¿no? No estamos hablando de un servidor de los primeros 10, ya es el 44, entonces es interesante. Zeno, Isbam ahí el cuarto, Abelito quinto, Andrucius de Dawn, Doro ahí. Lo que sí me parece interesante, yo creo que se van a dar cuenta si se analizan el top 50 creo que hay más de 10 jugadores de Zeno y solo hay 2 de RPM, que es Mason por acá y Abel, que les mostraba más arriba, pero eso también te da, me avalo un poco a decir lo que siempre digo, Zeno tiene muchas ballenas, chicos. Ya con que del top 50 entre todos los servidores tengan a 10 o más de 10 metidos acá, deja bastante que decir de lo que yo estaba diciendo, ¿no? De que tienen mucho jugador con mucho calibre y muchas tropas, mucha armadura, y se pueden abusar por completo en un sistema que ni siquiera es el nuevo. Estamos en el viejo, que para mí es el más beneficioso para ellos. Y para terminar con el video, chicos, análisis de reporte. Los que ocurrieron en el directo de ayer, que ya los mostré todos estos, como este por ejemplo, los voy a leer muy por encima, pero para que se hagan una idea de cómo han ido, ¿no? Sobre todo esto porque me parecen los más interesantes, porque hay muchas bajas, ¿no? 25 millones prácticamente de tropas gravemente heridas para nosotros, casi 6 millones de bajas, una locura. Nos han hecho perder mucho con este reporte, por ejemplo. ¿Y por qué duran tanto? ¿Por qué tienen tanta pérdida de poder? Más que nada porque no hubo counter rallies. No se cancelaron ninguno de los dos, ni el atacante ni el que estaba defendiendo decidió moverse. Yo acá, si hubiera tenido la decisión, como esto ocurrió en circunstancias en las que yo no podía jugar mucho, lamentablemente solo reforcé y me desconectaba, yo hubiera decidido dejar la muralla. Si estábamos perdiendo tan mal, no lo hubiera holdeado. Pero bueno, acá Mason está defendiendo con Jisun Sin Arturo, que es un combo que se está utilizando mucho ahora mismo. Para mí es mejor Rey de Arturo, pero bueno, se utiliza Jisun Sin Arturo en la búsqueda de la eliminación de escudos que te provee Jisun Sin contra Freya Arturo, ¿no? Es un combo que a muchos le ha dado resultados, a Bournemouth del servidor 2 creo que le ha dado buenos resultados, a nosotros nos dio buenos resultados, pero hasta ahí. Para mí, Rey de Arturo sigue sacando mejores reportes, lo vamos a ver después quizás. Las estadísticas, bueno, las de Mason ya saben, son muy buenas, 450 casi en ataque, 400 en defensa, 380 puntos de salud. Las de Rekop sí son una locura, 550 ataque lanzachas, chicos, eso es una bestialidad. Con Juana llega casi a 600%, es una locura. Rekop es ahora mismo el jugador con mejores estadísticas en todo el juego. Defensa de lanzachas 334 y punto de salud arriba de 400. Entonces, muy bien en ese sentido. Daño contra ataque, ya saben, esto es algo que solo el atacante lo tiene, 50%, una locura, porque de ahí saca muchísimo daño del que nos hizo en ese rally, fue gracias al contraataque. Aumento de daño en el caso de los Berserkers de Mason, 48%, está muy bien la verdad el aumento de daño por parte de Mason. Por parte de Rekop tiene 43% para los lanzahachas. Y la parte de reducción de daño sí me parece algo destacable lo de Rekop, porque Mason, como ven, tiene 52,5 en Berserkers, pero miren los lanzahachas de Rekop, casi 70%, es una salvajada, y 40% en las otras, que no es menor, porque miren las otras estadísticas de Mason, 27,5, Rekop en las otras tropas, Berserker, Caballería, Jinete Bestia, tiene 40, es una locura, 40 es lo que a mí me gustaría tener, por ejemplo, ahora mismo, y no llego ni en los talones de eso, pero bueno, son estadísticas alocadas, como les digo. Freno en ese reporte para que vean un poco las estadísticas. Muestro también las de Wood, que es otro jugador que ha defendido mucho por parte de ellos. Es un jugador de infantería nuevo que tiene, porque la verdad no lo he visto antes. 370 en ataque de Berserker, defensa 392, creo que llega arriba de 400 si pones a tu Raid ahí. Y punto de salud más de lo mismo, creo que llega a 350 con Raid. Pero tiene muy buenas estadísticas de daño, ¿no? Aumento de daño 35% y casi 50 reducción de daño, convirtiéndolo en una muy buena opción defensiva para ellos. Aún así, le duelen los rallies a Wood. Acá no sé quién estaba atacando, creo que es una torre. Sí, estábamos defendiendo con Jisun Sin Arturo, pero bueno, acá es Mason, claramente, contra un jugador que es inferior en runas, ¿no?
¿no? Aún así, fue un buen intento por parte de ellos. 162 a 152. Ven, esto sí es un trade que yo acá no diría que nos vayamos. Es decir, 10 millones lo podemos asumir, pero ya perder casi 100 millones de diferencia como en el otro rally, me parece que era un poco exagerado. Acá sigue siendo el mismo combo igual, pero cambió Recob en ataque. En lugar de usar Freya Arturo, está utilizando Juan Arturo y claramente no le dio muy buenos resultados. Entonces, no sé hasta qué punto Juan es útil en rallies. Temo decirlo. Quizás la veo útil con caballería, pero con infantería y con arqueros no ha demostrado ser mejor que una Freya Arturo, por ejemplo. De hecho, en arqueros hay algo que es mejor que Freya Arturo, después lo vamos a ver, que involucra a Farhad, ¿no? Pero bueno, mismas composiciones defensivas para nosotros, cambió la ofensiva de Recob y como ven, Freya Arturo sigue siendo superior. Más reportes, sigamos. Bueno, otro de 100 millones acá, creo que es más de lo mismo. Bueno, acá volvió a Freya Arturo y ven el trade, casi 30 millones positivo a favor de ellos. Entonces, Freya Arturo es superior a Juan Arturo, si alguien tenía dudas, por lo menos con arqueros y yo creo que con infantería también. Acá Belito atacando, creo que con Freya Arturo. Exactamente, contra el Shisun Sin Arturo, que como ven no defiende muy bien. En este caso es de Wood, 408 ahí de defensa. Sigamos, más de lo mismo. Todos estos no los muestro sinceramente porque es un poco monótono. Sinceramente sigue siendo la Freya Arturo de Abel, el Shisun Sin Arturo del oponente o el Shisun Sin Arturo nuestro, o Rey de Arturo en algunas ocasiones. Acá yo ya me doy cuenta por el reporte que esto es un Rey de Arturo, me la juego. Como ven, Rey de Arturo para mí defiende mucho mejor que Shisun Sin Arturo. Depende igual con lo que te estén atacando, ¿no? Pero me parece que Rey de Arturo contra Freya Arturo es lo mejor, no hay duda alguna. Después hay que ver con otros combos, ¿no? Acá Belito más de lo mismo, no lo quiero mostrar muy a detalle, pero es lo mismo. Sinceramente, Freya Arturo contra Shisun Sin Arturo, más de lo mismo por acá. Estos que están así un poco más ajustados, puede ser que sean Rey de Arturo nuevamente, efectivamente. Te das cuenta, sinceramente te das cuenta por la diferencia. Acá Bel incluso sacando reportes negativos contra Wood, entonces esto ya es preocupante. Bueno, acá está utilizando Juan Arturo igual. Con Freya Arturo vieron que sacaba reportes positivos, bueno, puso Juan Arturo, empezó a sacar reportes negativos. Entonces, por eso insisto, para mí Juana no es tan buena en rallies, a menos que sea Recob, pero sí la veo muy, pero muy sólida en campo abierto y en arena está rotísima, sinceramente, chicos. Juana yo ya la quiero maxear esta semana que tenemos enfrentamiento de clanes, voy a aprovechar a ver si puedo ayudar al clan a sumar. Acá otro reporte negativo, a ver con qué estaba atacando. Bueno, Juana, mantiene Juana ahí. Para mí Juana no le ha dado buenos resultados a Belito, tristemente. Sigamos por acá, más de lo mismo, defensas. Esto sigue siendo todo Mason contra Recob. Algunas ha variado, no sé si ha sido alguna de estas. Ha intentado probar con Freya Shisun Sin, con Rey Shisun Sin, con Arturo de Freya. Cosas raras hemos probado, pero a lo mejor, como les digo, sigue siendo lo mismo que Rey de Arturo. Rey de Arturito por acá contra Isban ofensivamente. Acá está atacando T. Mason, creo, por la diferencia, si no es una locura. No, es defensivo igual, pues estábamos nosotros en el pasadizo según eso. Muy buena defensa por parte de Mason. Ahí igual está yendo contra Isban, no es contra Recob. Acá 2-1, este fue horrible, a ver qué estábamos defendiendo. Ahí me cargó, chicos. Juana Arturo en ataque por parte de Recob. Miren cómo sí le funciona a Recob, pero no le funciona a Bel. Esto es llamativo. No sé si... A ver, la diferencia de estadísticas es grande igual, porque acá como pueden ver, ataque lanzachas 580 contra el 515 que tenía Bel. Y después, bueno, aumento de daño creo que Abel tiene mejor, pero en reducción de daño sí que le saca una buena ventaja a Recob. Pero de ahí en más no sé qué tanto afecta el combo. Es decir, quizás Recob tiene alguna runa específica que no la podríamos ver acá, a menos que yo me ponga a leer acá en detalle, capaz que me llevo un poco más de tiempo de video, pero a ver si encuentro alguna runa de Juana, pero no. Sinceramente no sé realmente qué es lo que está haciendo la diferencia acá a favor de Recob, porque como les digo, Abel ha probado el combo contra un jugador que es peor que Mason defendiendo, porque fue contra Wood de Seno y ha sacado reportes negativos atacando a Abel. Entonces, que acá Recob te saque un reporte recontra positivo 2-1 es llamativo con el mismo combo de Juan Arturo. Te pone en duda realmente si funciona o no el combo, porque con Abel no funciona, pero con Recob sí, entonces es así, ¿no? 20 horas, bueno, este fue el último del día de ayer, horrible para nosotros, ya acá estábamos defendiendo como que cualquier cosa, ya me acuerdo yo que mandé jinete de bestias, mandé arquero, mandé caballería, pues ya no teníamos nada, ¿no? Queríamos defender el pasadizo, pero bueno, por una cuestión de orgullo personal ya mandás cualquier cosa con tal de intentar defender, pero bueno, salió bastante negativo y ya ahí cortamos. No peleamos más hasta las últimas horas, que bueno, estos sí son los reportes interesantes, ¿no? Estos igual creo que sigue, bueno, acá Abel sigue probando con Juan Arturo. ¿Ven lo que les digo? Es decir, acá está
está defendiendo un jugador que tiene muchas peores estadísticas, no sé si mucha peor, pero tiene peores estadísticas que Mason, y aún así Abel no le puede sacar un reporte positivo. Entonces es increíble que Rekov sí le haya podido sacar un reporte tan positivo a Mason y Abel acá no lo puede hacer con este jugador, ¿no? Más de lo mismo por acá, creo. Estos son reportes ofensivos, se repite la misma historia. Acá sí sacó uno positivo y creo que acá exactamente. Ahí está el combo, chicos. Farhad Arturo. Y ojo con esto porque después vamos a ver el daño que hace Rekov con esto. Pero Abel le ha dado muy buenos resultados y bueno, como ven, los rallies anteriores eran negativos con el combo Juan Arturo. Con Fresh Arturo eran más o menos parecidos y acá saca uno relativamente positivo, es decir, es un buen reporte, prácticamente lo que nos estaba haciendo Rekov a nosotros, bueno, acá lo está haciendo Abel contra ellos, así que no está mal ese combito de Farhad. Acá estamos defendiendo otro de estos reportes con mucha pérdida. Jisun Sin Arturo contra Juan Arturo. Es asumible, igual. Es decir, son 12, casi 15 millones de poder perdidos a favor de ellos, obviamente. Pero bueno, es asumible, no son 100 millones. Siguiente, bueno, acá más de lo mismo. Creo que nos sigue atacando con este combo. Bueno, acá empieza a probar Rekov con su Farhad Arturo. Creo que Juan Arturo le dio mejores resultados a Rekov, pero después creo que hay uno más doloroso. Pero nada mal, acá lo probó Rekov y también le dio resultados positivos, como pueden apreciar, bastante mejor que Fresh Arturo, ¿no? Así que eso es lo sorprendente. Acá otro reportecito y como ven acá sí sacó uno bien positivo. El tema es la defensa. Acá está utilizando Fresh Arturo, el jugador que está defendiendo, Wood. No sé por qué cambió ese Jisun Sin Arturo o por qué no puso Raid Arturo. Pero bueno, después lo vamos a probar nosotros y van a ver qué es lo que intentaría defender mejor contra Farhad Arturo, ¿no? Pero muy buen reporte por parte de Abelito ahí. Acá nos está atacando Rekov. Bueno, acá está defendiendo Mason con Fresh Arturo. Acá quiso probar lo mismo que hizo ese jugador de Xeno. Bueno, acá Mason quiso hacer lo mismo y tratar de defender con Fresh Arturo. Pero para mí no es un combo que sirva. Defensivamente ya saben lo que opino de este combo. Ofensivamente es una bestialidad, pero defensivamente, como pueden ver, muy buenos resultados. No te da casi 13 millones de poder perdido a favor de ellos, obviamente, con combo Farhad Arturo. Y lo descubrimos hace unas pocas horas, así que esto es novedad para todos, obviamente. Rekov acá prácticamente un 2-1 nuevamente Farhad Arturo. Y acá está defendiendo Mason con un combo raro, Jisun Sin Juana, que era interesante probar, pero yo esto lo dije en el video de análisis de Juana. Jisun Sin Juana, puede funcionar, pero es muy situacional. Sobre todo porque necesitas que el oponente tenga más tropas que vos en todo momento y otra serie de cosas que tienen que ocurrir al utilizar Jisun Sin con tu Juana, ¿no? Pero realmente no fue un reporte bueno ese, la verdad es esa. Acá Abel, otro reporte bastante positivo, a ver con qué defiende. Bueno, acá está probando, parecía que estábamos probando lo mismo, no sé qué estaba haciendo Xeno acá, nos estaba copiando las composiciones, porque Abel empezó a atacar con Farhad Arturo y Rekov automáticamente empezó a atacar con eso. Mason intentó probar Jisun Sin Juana en defensa y automáticamente Wood intenta probar con eso. Claramente le salió igual de mal que a nosotros. Quizás un poco más positivo para ellos porque Abel no tiene las mismas estadísticas que Rekov, pero aún así fue un rally doloroso para ellos. Acá Rekov nos atacó, yo acá le propuse a Mason, ya que están utilizando Farhad Arturo, intentemos Raid Jisun Sin, ¿no? Para ver qué es lo que puede defender contra este combo. Y no fue tan malo, es decir, 5.5 millones de poder. Creo, si me preguntan, analizando los anteriores y los que vamos a ver ahora, para mí Raid Jisun Sin es la mejor defensa contra este combo por ahora. Igual hay cosas que no hemos probado todavía y que lo vamos a probar en los siguientes valles o en los siguientes días, pero de lo que pudimos probar creo que Raid Jisun Sin defiende de lo mejorcito contra esto. Igual no ha defendido muy bien, es decir, claramente hemos perdido y ha sido doloroso, son 5 millones, pero prefiero perder 5 millones y no 10 millones, o no un 2-1. Esto es un poco menos que 2-1. Así que dentro de lo que cabe, Raid Jisun Sin no defendió tan mal. Acá más de lo mismo, acá cambió. Creo que acá Mason puso Raid Arturo, ven, Raid Arturo, y acá perdió 7 millones más o menos, ¿no? Sí, literal, 7 millones. Entonces sigue perdiendo más que incluso con Raid Jisun Sin. Así que metió un poco más de daño porque duró un poco más el rally, pero al fin y al cabo creo que están en la misma. Raid Arturo, Raid Jisun Sin es lo que puede que defienda mejor contra Farhad Arturo. Está bien que acá estamos hablando de Rekov igual, ¿eh? Contra otros jugadores que no tienen las mismas estadísticas, la cuenta tan maxeada y con tanto dinero invertido, es posible que saquen mejores reportes contra Farhad Arturo, pero está interesante el combo, como les digo. Acá Choped intentando un rally de caballería, el único que hicimos en todo el valle, creo. Sacó un reporte levemente positivo con esa Freya Materasu, sigue siendo combo meta para la caballería ofensivamente. Nada mal, igual el tema es que está defendiendo nuevamente. Es un jugador que está defendiendo con Fresh Arturo ahí. Y ni siquiera es Wood acá. Creo que miren las estadísticas. La verdad no sé qué tan buen reporte ha sido este, sinceramente, considerando la persona que estaba defendiendo ahí, ¿no? Pero bueno,
Y el último que tengo acá, bastante negativo para nosotros, a ver qué probamos. Bueno, acá intentamos defender con Freya Arturo contra Farhad Arturo y creo que ha sido de las peores opciones porque hemos perdido 9 millones. Más o menos, es decir, con Rey Jisun Sin y con Rey de Arturo perdíamos entre 5 y 6 millones. Con Freya Arturo hemos perdido 9 y creo que probamos Jisun Sin Arturo, que también ha salido bastante negativo, ¿no? Sobre todo en esto, creo que ellos lo han probado, no me acuerdo si era alguno de estos que les mostré antes, pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Combo Farhad Arturo, los invito a que lo prueben. No sé si será mejor que Freya Arturo, ofensivamente con arqueros, pero lo pueden probar, sobre todo si tienen maxeado su Farhad y no le tenían tanto uso. Acá, por lo visto en nuestro valle, ha dado buenos resultados. Y nada, chicos, con esto ya vamos terminando con el video por acá, que si no se me hace larguísimo. Conclusiones generales, no me convence, no me gusta, no me agrada que hayamos retrocedido o vuelto a este sistema viejo del valle. Por más que a los desarrolladores les guste esta idea de ir alternándolo, para mí es errado, es un retroceso nuevamente, insisto, porque el Valle Nuevo eran nuevos aires, eran cosas que le hacían falta al Valle Viejo que introduzcan. Entonces, volver a lo que a la gente no le gusta, para mí es errado. Puede que haya algunas alianzas que obviamente les guste porque los beneficia. Seno es una de ellos, por ejemplo, porque obviamente la cantidad de ballenas que tienen, el no tener que pelear contra 300, 400 personas enviando tropas a una muralla, obviamente los va a ayudar. Pero sinceramente a la gran mayoría creo que les gusta el Valle Nuevo, obviamente con todos los errores que ha tenido arreglados. Tienen que arreglar todo lo que dijimos en el Valle de Facciones, en el video de Facciones que analizamos anteriormente, sobre todo el emparejamiento y algún que otro bug que ha tenido, pero creo que es acertado el nuevo Valle y estaría bueno que lo dejen permanente y que ya se pongan a laburar en otro evento, porque hace falta otro evento. Ya vamos para más de medio año, estamos ya en camino al aniversario de Fate War, obviamente falta todavía 5 meses prácticamente, pero me parece que ya tendrían que ir trabajando en otro evento de PvP, porque el contenido es lo que hace que la gente se quede en estos juegos. Si el juego no recibe contenido, por más que reciba actualizaciones, a mí no me sirve que me pongas actualizaciones con héroes nuevos o cosas para comprar nuevas. Yo quiero contenido nuevo, PvP, batallas contra otros jugadores, poder darle uso a mi cuenta, a la inversión que uno le hace a la cuenta. Si no tenés nada de eso, es todo muy monótono y te terminas aburriendo. Lo que hace mucha gente en estos juegos es dejan de lado la parte mecánica o práctica del juego y se quedan con la parte social, toda la gente, los amigos que han conocido. Entonces estaría bueno que eso no pase y que se pongan pilas con nuevo contenido, básicamente. Pero bueno, dicho eso, chicos, espero que les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad, que hayan visto algún que otro nuevo combo. Tienen en la descripción del video el linkcito de comunidad hispana en Telegram, que están más que invitados a unirse. Dejen su like si les gustó, suscríbanse, que me van a ayudar un montón y nos veremos en el que sigue. Fuerte abrazo para todos y hasta luego.